Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Bienvenidos a Empresarios de acá, un placer de recibirlos aquí por la pantalla de NSTV. También nos pueden seguir en la web, en las redes. Estamos transitando la 8ª temporada del programa aquí desde Hyatt Centric Montevideo. Hoy tenemos un programa en el cual retomamos nuestro espacio de finanzas claras. Vamos a dialogar con Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros, y vamos a hablar sobre el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en los mercados y quiénes son los ganadores y perdedores. Entre otros temas, en breves los vamos a conversar aquí en el programa. Vamos a hablar de la fintech, del panorama de los créditos en Uruguay para las personas, para las pymes, entre otros temas, con Rafael Mantero, que es CEO de Paigo. Yo voy a tomar asiento, vamos a una placa y a recibir al primer entrevistado del día de hoy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros. Michelle, un gusto recibirte. Estrenamos en la 8ª temporada la columna de Finanzas Claras. ¿Cómo estás, Tatiana? Un nuevo y agitado año. Bien, bueno, Michelle, a propósito, como lo anunciábamos, ¿no? Hablar de un poco del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y cómo efectivamente está impactando en los mercados financieros. Bueno, sí, la verdad que es un agitado año que comienza primero con una aceleración de la inflación en Estados Unidos y cuando parece estar más o menos digerido eso, estalla este conflicto. Y bueno, como todo conflicto o situación inesperada, lo primero que genera en el mercado es un gran pánico. Cuando pasó efectivamente lo que muchos creíamos que no iba a terminar pasando, todos los mercados cayeron, caían los commodities, caían las acciones, caían los bonos, caía absolutamente todo. Lo único que se apreciaba era el dólar. Pero bueno, es como una película en movimiento y empieza como a haber una lucha entre los que creen que va a subir una cosa, que va a bajar, si es largo o es corto, quiénes son los que se favorecen, quiénes son los que se perjudican, y ahí hay muchísima volatilidad de en esos primeros días. Después poco a poco va decantando, se van viendo quiénes son un poco ganadores, quiénes son un poco perdedores, pero te diré que las dos primeras, la primera semana fue bastante caótica, ¿no? En ese sentido, Michelle, preguntarte, ¿no? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en los mercados financieros con el impacto de esta guerra? Bueno, depende incluso no solo quiénes son, sino en qué momento entraron, porque llegó un momento que el petróleo se disparó, en los peores momentos del pánico se fue a $130, y en la misma semana cayó un 25%. O sea que compró creyendo y siguiendo recomendaciones de que subiera a 300, a 500, 25% cayó en la misma semana. Ahora estamos, volvió a subir un poquito, estamos un 10% abajo de ese pico. En esos movimientos violentos hubo gente que ganó muchísimo y gente que está perdiendo muchísimo. Entonces, también hay gente que está perdiendo muchísimo, gente, digo, incluso fondos de inversión, bancos, que tienen posiciones en Rusia, que de hecho era grado inversor, pero se desconectó del mundo financiero. Entonces, son posiciones que pasaron a valer cero. Ahora, o sea, da para mucho el tema de quiénes son ganadores y quiénes no, pero ya a un mes casi prácticamente del conflicto, claramente lo que se va viendo es que ya sea por los shocks de oferta que se dan y por la inflación mayor a la que se esperaba, que viene ya desde inicio de año, los commodities están siendo un gran ganador. O sea, los países productores de commodities les va a ir bien o les está yendo bien. Las monedas, invertir en las monedas de los países productores de commodities, como el dólar canadiense, dólar australiano, todos va bien. Los productores uruguayos están contentos porque las materias primas están subiendo. El riesgo que hay con todo eso es hasta dónde esta suba de las materias primas, si se mantiene, no genera finalmente una destrucción de demanda
porque hay países que son importadores de materias primas y que se les empieza a complicar. Entonces, depende de qué lado esté parado uno y en qué momento haya entrado, y es momento de sintonía fina para ver si ganó, si perdió, si está ganando, hacia dónde apuntar. Pero claramente los productores de materias primas, y acá tenemos un caso bien cercano, Brasil, que es como que está haciendo un hedge contra toda la inestabilidad. No ha parado de subir en todo este tiempo, el real se ha apreciado un 11%, así que yo creo que va por ya un mes del conflicto y haciendo un poco un balance, creo que todos deberían tener algún grado de exposición a materias primas. Michelle, finalmente preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que anticipa los mercados financieros que está sucediendo en estos momentos para luego lo que puede acontecer en la economía? Bueno, en parte ya lo estamos viendo con la suba de los combustibles. Lo que el gran temor en el mundo era y sigue siendo aún que el precio del petróleo no se dispare, no se descontrole. O sea, en la medida que se pueda llegar a más o menos manejar y controlar, estabilizar en los entornos de $90 o similar, ahí sería mejor para todo el mundo, porque en la medida que, vamos a ponernos caso de Uruguay, un país productor de materias primas, pero por otro lado sus insumos empiezan a subir. Un productor es consumidor intensivo en combustibles, si los combustibles le suben, ya la rentabilidad le baja. Por otro lado, los fertilizantes están subiendo mucho. Un productor podría cubrirse en ese sentido, incluso si es productor, teniendo exposición financiera a empresas, al sector fertilizantes. Entonces, él vende commodities más altos, pero tiene fertilizantes caros. ¿Cómo se beneficia ese productor o cómo cubre ese aumento de costos de fertilizantes? Invirtiendo en sectores, en el mercado financiero, en sectores vinculados a fertilizantes. Entonces, es imposible separar la economía real de lo que es los mercados financieros. Y dependerá del tiempo que dure el conflicto, de cómo se mueven, de cómo se van a ir moviendo el equilibrio general, los distintos precios, para ver hacia dónde ir ajustando las carteras, ¿no? Y hay que ir acompañando la película. Bien, Michelle Bomstein, analista de mercados financieros, como siempre, muchas gracias por este contacto y nos reencontramos pronto. Bueno, chau, chau. Bien, nosotros nos vamos a la pausa, la primera de empresarios de acá, y como siempre agradecer las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París y cuido mis ojos en Óptica Semiflex. Vamos a la pausa y vamos a regresar para conversar de fintech. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay.